tardes, nosotras somos estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, somos de la licenciatura de Derecho y Criminología, parte del grupo 302, y en esta ocasión vamos a hablar del tema de la convencionalidad ex oficio y la aplicación por parte de las leyes de nuestro país, de México. Mis compañeras son Giovanna Fernández, Pamela Montoya, Dana Fernanda García Serrano, Alison Rebeca Ruiz Vázquez y Rosaiceno Campos Salazar. Todas nos preguntaremos qué es convencionalidad. Obviamente es una palabra de alguna manera nueva para nosotras y una manera más sencilla de intentar entenderla es que es una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces basada en sentencias internacionales y que es utilizada como herramienta para aplicar de mejor manera las leyes a nivel internacional o nacional y que en su mayoría están enfocadas a proteger los derechos humanos de cada persona. internacionales, derecho a la vida y saben que se les vieran sus derechos humanos, sus problemas que han tenido, así simplemente lo dejan pasar. ¿No? Y el simple hecho que conceptualizar también los derechos humanos ha sido una parte muy compleja a la hora de explicarlo, ¿no? Porque todos decimos son interdependientes, son inalienables, son universales, pero a la hora de llevarlo a la práctica es difícil decir exactamente qué es interdependientes y progresivos, y nosotros lo podemos expresar de una manera, pero muchas veces no es como tal lo que comprendemos. Entonces sí, derechos humanos, a pesar de que ya ha avanzado mucho, a veces no logramos empezar a comprender totalmente el tema, ¿no? Sí, porque a veces las personas no se dan el tiempo de conocer sus derechos que tienen y a veces pues como que lo dejan pasar. Es como los indigentes que han perdido la memoria, no saben que todavía existen sus derechos como personas y ellos pueden pues, decir, no, es que yo no tengo ningún derecho, cuando Sí, pues, sí. efectivamente existen los derechos humanos porque pues, es para todos, Es para las todos. personas, todas las personas, no se excluyen ni se evitan personas que no tengan. Todos tenemos derechos, derechos y obligaciones. Bueno, regresándonos un poquito a la parte histórica, todo esto viene desde Europa en algunas sentencias que están presentes en donde los jueces han tenido que tomar decisiones donde las leyes no eran tan aplicadas de manera aceptada que fueran en beneficio de la persona, sino que todo lo contrario les afectaba. Entonces los jueces tenían que tomar la decisión de decir esto no va a ser así dentro de esta norma y aplicarla de una manera que fuera totalmente diferente. Después también avanza y se viene a lo que es todo América y empieza a haber casos como en Guatemala, como en varios países que son de la parte de Sudamérica, y también llega a México. Un paso importante es cuando un juez emite una sentencia con respecto al caso de Pacheco Radilla, que fue un hombre que estuvo luchando por sus derechos y hubo muchas injusticias en el cual él lo que hace era defender, pero parece que el gobierno siempre se encarga de desaparecer a las personas, ¿no? Y que utilizan a los militares para hacer ese tipo de delitos, ¿no? Porque quieras o no, pues el gobierno siempre se encarga de hacer este tipo de cosas que están mal ante la sociedad, y a lo mejor como seres humanos no conocemos todos los derechos y obligaciones que tenemos
¿Pero por qué? Por la falta de conocimiento, a lo mejor de ignorancia. Y yo creo que es importante que nosotros estemos informados en ese tipo de acciones, ¿no? Contra las personas, ¿no? En México siempre ha pasado, ¿no? Las injusticias, de que el policía va y te quita tus pertenencias. Siempre se ven las injusticias cuando realmente hay asesinos, violadores y ahí hacen caso omiso, ¿no? Ahí como que ahí no respetan, sino simplemente si tienen dinero pues protegen al criminal en vez de proteger a la víctima. Pues eso está mal. Y eso que el control de convencionalidad obliga a los jueces, ¿no? A hacer las leyes y que todo vaya de acuerdo a como dice. Es como dice ex oficio, ¿no? Ah, El sí, ex sí. oficio es una palabra de invento te encargo, que es lo mismo que yo decía de que los jueces tienen la obligación de hacer valer los derechos de cada persona. No solamente eso por una sola, solamente es una sola persona está luchando por sus derechos, porque adelante te respeto como juez. Claro. Porque si no lo hace, ¿cómo vamos a saber qué derechos nos están respetando? Sí, porque los jueces nos tienen que hacer ver, nos tienen que hacer valer nuestros derechos humanos, lo que a veces muchos no hacen. Y lo deben hacer por iniciativa propia, no por si alguien se lo exige, sino que ellos ya saben que lo tienen que hacer. Bueno, si no me equivoco, pues se supone que la Corte Interamericana es la encargada de regular todo este tipo de situaciones que sucede mayormente entre el Estado y las personas, ¿no? Y los particulares. Muchas veces al tener esa relación de sujeción hacia las normas, se cometen ese tipo de abusos o de situaciones que no serían las más adecuadas, ¿no? Exactamente, también dentro de la Corte Suprema también se comenta, ¿no? Dentro de, ¿por qué? Porque también pasan casos de que se aplica dentro del tribunal, donde están los jueces, los magistrados, que ellos deberían de proteger más al ciudadano, respetar esos derechos que tenemos y aplicarlos, ¿no? Más que nada aplicar esos derechos para que nosotros nos sintamos protegidos, a salvo, ¿no? Porque nos puede pasar en nuestra vida cotidiana, ¿no? De que alguien nos quiera hacer algún delito y a veces no tenemos esas bases, o a lo mejor el mismo Ministerio Público no está consciente de que, oye, estoy teniendo una demanda, y esa demanda a veces pues la dejan así, al olvido, en vez de que hagan algo. Que las mujeres son igual que los hombres, mujeres y hombres, pero hay que estar conscientes de eso. Ahora sí que lo que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos parece ser el nombre para todos nosotros, porque así como tanto los jueces como la Corte Interamericana nos tienen que hacer respetar nuestros derechos. Bueno, yo tengo un ejemplo de que, por ejemplo, si una ley mexicana se contradice respecto a los derechos humanos, en los tratados el juez tiene la obligación de hacer valer esos derechos, aún se contradiga esa norma en algún tratado. Tiene que aplicar donde le den sus derechos, no hacer caso a donde se contradice. También hubo una reforma constitucional en el 2011 en el artículo primero que habla sobre que se deben proteger y hacer valer los derechos humanos. Esa es la Corte Interamericana del 2011. Es la Corte Interamericana del 2011 que fue agregada justamente. Bueno,
también es importante considerar que el gobierno no solamente se basa en esos tratados internacionales ni en esa regulación que pueda existir por parte de la Corte Interamericana, ¿no? También o más formalmente o de manera más obligada es aplicarlo dentro de nuestro país, porque al final de cuentas es cómo se aplica dentro de nuestro país. Y es ahí donde aparece cómo es que el derecho tiene tantas ramas en las que puede apoyarse para poder dar solución a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y además, como bien lo dice nuestra carrera, estamos en Derecho y Criminología. Entonces, la criminología es una ciencia auxiliar del derecho que nos ayuda a verlo tal vez desde el ámbito social, también desde el ámbito penal, porque es una manera de ver qué penas son justas, qué penas no son justas, el control social en cuanto a tratar de evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Como lo que más resalta a Pamela, ¿no? La desaparición forzada, que es un tema tan duro de abordar, pero que quisiéramos que no existiera, ¿no? Y yo puedo decir que sí, hay que como que tener esas ideas de cambiar, ¿no? El futuro. O sea, podemos decir sí queremos cambiar el gobierno, pero ¿cómo se va a cambiar si la corrupción está dentro de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? En los diputados, en los jueces, ¿no? Más que nada que se encargan de esas cosas. Hay que estar conscientes, ¿no? Bueno, yo tengo un ejemplo de que, Pues yo creo que el control de convencionalidad del ex oficio no es una herramienta para asegurar nuestros derechos, también para garantizarlos y que seamos dignos. Pues es así que a lo largo que hemos estado hablando de todo esto, pues es algo que no tenemos que dejar pasar, es algo que tenemos que, ya lo sabemos, pero es algo que tenemos que siempre reforzar, siempre hacer valer y siempre, pues no olvidarlo, porque como lo dicen, y que los jueces tampoco lo olviden, porque son parte importante y fundamental de una corte, tanto de una corte como de una institución mexicana, porque son representantes de nosotros. Así que el valor es valor del valor. Sí, gracias a esto pues nuestro país avanza más y pues creo que se alinea más a nuestros valores humanos. Yo puedo decir que es importante que nosotros como mujeres y hombres pues exigamos los derechos que tenemos, que exijamos pues sí, ¿no? Que el juez que nos apoye, ¿no? Más que nada en este caso de las situaciones, que no callemos, ¿no? Que somos personas que hablamos, que exijamos y que puedan proteger esos derechos. y también para que nosotros nos informemos de nuestros derechos para que ninguna persona los pase por alto o simplemente lo deje pasar, sino que nosotros mismos también hagamos valer eso por nuestra cuenta. Bueno, pues entonces creo que lo que queda más claro es que el tema de convencionalidad es un poco Extenso. pesado, extenso, complejo, que tal vez a lo mejor todavía no lo podemos como tal explicar De una manera más simple, Pero tenemos una idea. ajá, y queda comprendido que hace parte de la historia, de la evolución de las leyes, tanto de nuestro país como de ajá, la manera de que es internacional, que por el paso de esta historia ha sido importante ¿cómo se llama? El pacto de San José, ajá, que fue algo importante para fundamentar los derechos humanos. También fue importante la reforma del 2011 2011 en la Constitución.
y que esto obliga a los jueces a utilizar la herramienta de la ley para que haya una mejor aplicación y para que no siga habiendo esos abusos que hay en contra de esos abusos de autoridad, esos abusos de autoridad. Y no sé si quieran agregar algo